Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. No digas quién puede dominarme, porque el Señor ciertamente te castigará. No digas he pecado y qué ha pasado, porque el Señor es paciente. No te sientas tan seguro del perdón, mientras acumulas pecado tras pecado. No digas es grande su compasión, me perdonará mis muchos pecados, porque Él tiene cólera y compasión. Su ira recae sobre los malvados. No tardes en convertirte al Señor, no lo dejes de un día para el otro, porque la ira del Señor se enciende de repente y el día del castigo perecerás. No confíes en riquezas injustas, de nada te servirán el día de la desgracia. Eclesiástico versículo 5 del 3 al 8. Muy fuerte. Y tenemos que reflexionar sobre esto, ¿no? Estos días estaba meditando un poco sobre el libro que estamos leyendo y bienvenido, ¿no? Estamos en el episodio 436 en el día 5 de la Pistisofía. Mi nombre es Marco Antonio. Un gusto estar con ustedes y claramente este es un libro que es un libro muy interesante y curioso, ¿no? Pero puede considerarse muy hereje, muy fuera de lugar, ¿no? No sabemos el autor, no sabemos si es verdad o es mentira, pero claro, el punto está que lo estamos tomando académicamente, pero con una interpretación que es propia de un contexto espiritual, ¿no? Y claro, cómo nosotros discernimos las palabras que tiene el texto, que tiene el libro, y cómo las separamos de lo que realmente dijo, ¿no? Porque hay muchos libros parecidos, en el sentido de que no específicamente sobre este tema que es la Pistisofía, o sea, las enseñanzas más allá, después de su resurrección, más allá de lo que se conoce históricamente, pero hay otros libros que también dicen que son los manuscritos que Dios mismo escribió, ¿no? Como diferentes textos, como un curso de milagros, o el texto Urantia. Entonces hay muchos textos que tienen esta forma de adulterar un poco la enseñanza, ¿no? Pero esta es una enseñanza completamente distinta y es nueva, a lo que podemos no asociarlo como un texto escrito por Dios, pero podemos decir que es un texto histórico, ¿no? Histórico porque está en un museo, ha sido encontrado, ha sido traducido hace 1779 73. Y claro, es un texto de hace más de 2000 años, entonces tiene ciertas similitudes también. Estamos viendo el Monte de los Olivos, entonces es curioso, ¿no? Es muy interesante. Y la idea era leerlo de forma rápida, pero con una reflexión profunda. Pero claro, ¿no? A veces el texto nos dice cosas que son muy profundas y llevan mucho tiempo analizarlas, como el día de ayer. Nos quedamos bastante tiempo analizando y
Y bien, vamos a ver qué nos ofrece hoy el libro. Continuamos la lectura de la Pistis Sophia. Capítulo 9. Sucedió que cuando Jesús había concluido de decir estas palabras a sus discípulos, continuó con su exposición y les dijo: ven aquí, que me he puesto mi vestidura y con ella toda autoridad que se me ha concedido a través del primer misterio. Un momento más y os diré el misterio del universo y la plenitud del mismo, y no ocultaré nada a vosotros. A partir de esta hora yo os perfeccionaré por completo con toda la perfección y en todos los misterios, que son la perfección de todas las perfecciones y la grandeza de las grandezas y la gnosis de toda la gnosis. Quienes están en mi vestidura, yo os diré todos los misterios, desde los exteriores de los exteriores hasta los interiores de los interiores. Pero escuchadme, que puedo deciros todas las cosas que me han sucedido. Y justo lo que reflexionábamos ayer, ¿no? Jesús asciende, la resurrección, y pasan muchas cosas en ese periodo, pero la Biblia no nos cuenta, ¿no? Hay mucho vacío, ¿no? Y claro, la Pistis Sophia es un libro que básicamente aborda eso, ¿no? Las enseñanzas que ocurrieron en ese traslado de ascensión del Señor al Padre, y baja también a sus discípulos, ¿no? Y les enseña. Y claro, y luego también asciende, ¿no? Entonces es muy interesante. Bien, el capítulo 10. El misterio de las 5 palabras en la vestidura. El misterio de las 5 palabras en la vestidura. Y sucedió entonces que cuando el sol había salido por el oriente, recordemos que empezó a las 3 de la mañana, ¿no? A las 3 de la mañana, donde un sol atraviesa el cielo y viene la luz, ¿no? Una luz inmensa, inconmensurable, y se asienta sobre el Señor, y el Señor desaparece, ¿no? Y ahí asciende el Señor, y luego a las 9 aproximadamente, el Señor baja otra vez. Y dice, ¿no? Bueno, siempre aclarando, ¿no? En la lógica del texto, porque seguramente va a haber claro, hay un conflicto, ¿no? Con la fe que tenemos, con la escritura que siempre leemos también, ¿no? Entonces siempre hay que aclarar eso en el texto, en la lógica del texto, para entender, para que la comprensión sea adecuada, y hacemos eso, ¿no? Hacemos esa aclaración con la lógica del texto. Y luego dice: y sucedió entonces que cuando el sol había salido por el oriente, una gran fuerza de luz descendió, en la cual estaba mi vestidura, que había dejado atrás en el 24º misterio, tal como yo lo había dicho. Y encontré un misterio escrito en mi vestidura, con 5 palabras provenientes de lo alto. Wow. Sama, Sama, Osa, Arrachama, Osai, cuya solución es esta. Solución: oh misterio que no tiene par en el mundo. Ok, misterio único, por cuya causa el universo ha surgido. Esta es la total salida y ascensión total que ha emanado todas las emanaciones y todo lo que está después, y por cuya razón todos los misterios han surgido. Venid a vosotros, porque nosotros somos vuestros miembros y semejantes. Todos estamos contigo, somos uno y el mismo. Tú eres el primer misterio que existió desde el principio, en el inefable, antes de aparecer, y en nombre de ello somos todos nosotros. Ahora, por lo tanto, venimos a encontrarte en el último límite, el cual es el último misterio desde adentro. El mismo es un pedazo de nosotros. Ahora, por lo tanto, te hemos enviado la vestidura que te pertenece desde un principio
y que la has dejado atrás en el último límite, el cual también el último misterio desde adentro hasta que sea consumada su hora de acuerdo con los mandamientos. Ven aquí, su hora ha llegado, póntela. Ok. Bien, podemos analizar este fragmento de la solución, ¿no? Y en la solución empieza como un tipo de narración y prosa, y termina también en paréntesis, ¿no? Como si todo eso significara las 5 palabras que vimos, que son Sama, Sama, Osa, Ra, Chama, Osai. Bien, entonces es bastante simbólico, ¿no? Porque cuando habla misterio que no tiene par, habla de un ser supremo que no tiene igual, ¿no? Un ser absoluto. Y cuando habla por cuya causa el universo ha surgido, habla de que es el Logos creador, ¿no? De todo. Y cuando habla de todos los misterios ha surgido, habla de un tipo de todos los misterios, jerarquías, ¿no? De un tipo de jerarquías diversas que proceden de lo uno, que proceden de ese ser supremo, de este ser absoluto, del Padre eterno. Y luego dice: venid a nosotros porque somos vuestros miembros, ¿no? Esta parte refleja la unión de todas las partes con su fuente. Y claro, el último límite o el último misterio adentro sería este punto más bajo, ¿no? La frontera, la materia misma, ¿no? De donde desciende Cristo a lo más bajo, al límite que sería este mundo. Y eso ya dice mucho, ¿no? Eso ya es bastante para reflexionar. Y cuando dice su hora ha llegado, póntela, significa el momento de retorno, ¿no? De reintegración total, pero desde abajo, en el punto más bajo, que sería la tierra. Venid a nosotros para acercarnos a ti y vestirte con el primer misterio y toda su gloria, por mandato de él mismo, en el que el primer misterio la ha concedido, y que consiste en 2 vestiduras para vestirle con ellas, además de aquella que te hemos enviado, porque eres digno de ellas, desde el primer momento que tú eres anterior a nosotros. Por esta causa, el primer misterio os ha enviado a través de nosotros el misterio de toda su gloria, consistente en 2 vestiduras. Primera vestidura. En la primera está la gloria entera de todos los nombres, de todos los misterios y todas las emanaciones de los órdenes, de los espacios del inefable. Segunda vestidura. Y la segunda está en la gloria entera del nombre de todos los misterios y de todas las emanaciones que están en las órdenes de los 2 espacios del primer misterio. La tercera vestidura. Y en esta tercera vestidura que recientemente os enviamos está la gloria del nombre del misterio del revelador, que es el primer mandamiento, y el misterio de las 5 impresiones, y el misterio del gran enviado del inefable, que es la gran luz, y del misterio de los 5 guías, que son los 5 auxiliares. Hay más en esta vestidura: la gloria del nombre y del misterio de todas las órdenes de las emanaciones del tesoro de la luz y de sus salvadores, y del misterio de las órdenes que son los 7 améns y las 7 voces y los 5 árboles y los 3 améns y el Salvador gemelo, que es el Hijo del Hijo, y del misterio de los 9 guardianes de las 3 puertas del tesoro de la luz.
Y en esta tercera vestidura que recientemente os enviamos está la gloria del nombre del misterio del revelador, que es el primer mandamiento, el misterio de las 5 impresiones y el misterio del gran enviado del inefable, que es la gran luz, y el misterio de los 5 guías, que son los 5 auxiliares. Hay más en esta vestidura: la gloria del nombre del misterio de todas las órdenes y las emanaciones del tesoro de la luz y de sus salvadores, y el misterio de las órdenes, que son los 7 amens y las 7 voces y los 5 árboles y los 3 amens y el salvador gemelo, que es el hijo del hijo, y el misterio de las 9 guardias de las 3 puertas del tesoro de la luz. 3 puertas del tesoro de la luz, ¿no? Hay más, hay aún allí la gloria entera del nombre de todos aquellos que están en la derecha y de todos aquellos que están en medio. Y más aún, hay allí dentro la gloria eterna del gran invisible, que es el gran antecesor, y el misterio de los 3 poderes, y el misterio de la región total, y el misterio de todos sus invisibles, y de todos aquellos que están en el decimotercio aión, y el nombre de los 12 aiones, y de todos sus regidores, y de todos sus arcángeles y todos sus ángeles, y de todos aquellos que están en los 12 aiones, y del misterio total del nombre de todos aquellos que están en el destino y en todos los cielos, y el misterio completo del nombre de todos aquellos que están en la esfera y de sus firmamentos, y de todos los que están en ellos y de todas sus regiones. Ok, lo que a primera impresión podemos ver que hay 2 tipos de derecha e izquierda, ¿no? Derecha, izquierda y centro. Entonces habla de la derecha y las entidades de la derecha y de la izquierda, del medio, ¿no? Pero claro, ¿por qué entonces? O sea, es interesante porque nos muestra un tipo de dualidad que hay más allá de los aiones, ¿no? Acá evidentemente hay una dualidad, ¿no? Malos, buenos, bueno, incluso en ese punto ellos no se consideran malos, ¿no? Y claramente nosotros tampoco nos consideramos malos. Entonces hay un tipo de división, pero claro, arriba hace la aclaración, ¿no? Derecha e izquierda. Entonces hay que separar acá el mundo de la izquierda, que sería básicamente, no políticamente claramente, sino que las personas que no creen son materialistas, ¿no? Y las personas idealistas, por así mencionar, en contextos filosóficos. Entonces este dualismo es bastante interesante desde el punto de vista superior, ¿no? Derecha e izquierda, pero dice, ¿no? De la derecha y del centro. Bien, luego continuamos con la lectura. Y el siguiente subtítulo es: el día en que vino a nosotros. He aquí que te hemos enviado, por lo tanto, esta vestidura que nadie conocía desde el primer mandamiento para abajo, porque la gloria de la luz estaba oculta en ella, y las esferas y todas las regiones del primer mandamiento para abajo no la han conocido. Ok, entonces, apresúrate, por lo tanto, ponte esta vestidura y ven a nosotros, para acercarnos a ti y vestirte por mandato del primer misterio con tus 2 vestiduras que existieron para ti desde el principio con el primer misterio, hasta que el tiempo señalado por el inefable fuese consumado. Ven pronto a nosotros para que te visitemos con ellas hasta que hayas logrado el misterio total de la perfección del primer misterio que es señalado por el inefable. Ok, el primer misterio que
que hemos señalado por el inefable, ¿no? El misterio total de la perfección. Wow. Ven pronto nosotros para que te las pongamos de acuerdo con los mandatos del primer ministerio. Perdón, mi misterio. Siempre me confundo con ministerio porque en el cristianismo, en el catolicismo, hay este tipo de ministerio como forma de templo, ¿no? El ministerio es como una misión que te dan, ¿no? Un ministerio que tienes que liderar, ¿no? O guiar en todo caso, pero es misterio. Luego dice, falta un momento, un pequeño momento, y vendrás a nosotros y dejarás al mundo. Ok, ven por lo tanto pronto para que recibas tu gloria completa, que es la gloria del primer misterio. Wow. Capítulo 11. Jesús se pone su vestidura. Sucedió entonces que cuando vi el misterio de todas esas palabras en la vestidura que me enviaron y me pusieron, brillé entonces con excelsitud y ascendí a las alturas. Aquí hay algo muy interesante, ¿no? Porque narra también en primera persona. Entonces primero empieza por la tercera persona, luego empieza, acá está en el capítulo 11 narrando en primera persona. Entonces es algo interesante. Puede ser una combinación puede ser literatura, ¿no? Que hubo después también de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Luego dice, Jesús entra en el firmamento. Ya, me presenté a la primera puerta del firmamento, brillando excesivamente, y no había modo de medir la luz que estaba en mí, y las puertas del firmamento fueron sacudidas contra otra y se abrieron todas al momento. Ok. ¿Cómo se abre el cielo? Ya, entonces voy a generar esta imagen con la herramienta de filosofiatierra.app. Pueden entrar ustedes también y vamos a generar esta imagen. Bien, la IA está generando otra vez distintos cielos, ¿no? Cielos que se abren, unos nubes, ¿no? Nubes que representan otro cielo. Entonces de esa forma está generando este tipo de abrirse todos los cielos. Luego dice, Jesús entra en el firmamento. Me presenté a la primera puerta del firmamento, brillando excesivamente, y no había modo de medir la luz que estaba en mí. Y las puertas del firmamento fueron sacudidas una contra otra y se abrieron todas al momento. Luego dice, los poderes del firmamento se asombraron y se postraron y le rindieron culto. Ok. Y todos los arcontes y autoridades y todos los ángeles de allí fueron poseídos de agitación debido a la gran luz que estaba en mí. Wow. Esto es muy interesante. Bien, luego dice, y en ellos vieron la vestidura radiante de luz que yo vestía, y vieron el misterio que contiene sus nombres, y su temor fue excesivo, ¿no? Es como cada nombre diría, ¿no? Tal nombre, y tú te asombras porque sabe toda tu historia, por así mencionar. Entonces luego dice, perdona por la voz, sino que estoy completamente enfocado en estos momentos. Y todos los lazos que los unían fueron desatados. Y cada uno dejó su orden, y todos se pusieron de hinojos ante mí. Me glorificaron y dijeron, ¿cómo el Señor del universo ha pasado entre nosotros sin nosotros saberlo? Wow, esto es muy fuerte. Y todos ellos juntos cantaron alabanzas a los interiores de los interiores, pero a mí no me vieron, aunque vieron la luz solamente, y se atemorizaron y estaban grandemente agitados, y cantaron alabanzas a los interiores de los interiores. Esta palabra interiores de los interiores, exteriores, hay que aclararlo bien. Voy a hacer una reflexión sobre esto. Espérenme como un minuto, ¿no? Pero por ustedes va a ser un segundo. Entonces voy a analizar esto y después les cuento.
Bien, es extremadamente muy fuerte, ¿no? Porque interior de los interiores es la gran luz, ¿no? El gran Padre Celestial, donde está Él. Exterior de los exteriores es fuera de él, lejos de Él, ¿no? Y cuando dice, ¿no? En episodios anteriores, en capítulos anteriores, del exterior de los exteriores hasta el interior de los interiores, o sea, a regreso otra vez, ¿no? Y diciéndonos que el mundo material es como esta forma final. Y claro, eso explica muchas cosas, ¿no? Explicaría, por ejemplo, que seríamos los únicos en todo este aspecto material. Bueno, aparentemente, ¿no? Porque se están viendo casos de ovnis y demás. Pero en ese sentido, ¿no? Seríamos los últimos. Y donde estamos, el exterior de esos exteriores, y Jesús está yendo al interior de los interiores, ¿no? Es una lógica inversa. Nosotros pensamos que Dios está físicamente arriba, y no estamos alejando más de Él, ¿no? Porque no comprendemos las dimensiones, ¿no? Que nos está hablando. Nosotros pensamos que el mundo material es todo y la materia es todo. Y bien, es algo para debatir incluso, ¿no? Pero vamos a tratar de continuar. Bien, llegamos al capítulo 12 y entra en la primera esfera. Ok, ese es el título, pero me puse a reflexionar sobre este aspecto, ¿no? La primera esfera. Bien, dice: y dejé esa región y ascendí a la primera esfera, brillando con grandísima intensidad y 49 veces más intensamente de lo que había brillado en el firmamento. Wow. Claro, porque estaba subiendo y las potestades, ángeles, arcángeles, lo miraron, ¿no? Y hace el firmamento. Entonces luego dice, más allá de eso está la primera esfera. Ok, entonces él dice: sucedió entonces que cuando yo había alcanzado las puertas de la primera esfera, estas se abrieron inmediatamente después de haberse sacudido. Ok, él luego dice: penetré en las casas de la esfera, en las casas de la esfera, brillando radiantemente, y no había modo de medir la intensidad de la luz que me rodeaba. Y todos los arcontes y todos aquellos que estaban en esa esfera se agitaron entre sí, y ellos vieron la gran luz que estaba en mí, y observaron con atención mi vestidura, y vieron en ella el misterio de sus nombres, y fueron poseídos de mayor agitación, y mostrando gran temor decían: ¿cómo es que el Señor del universo pasó entre nosotros sin nuestro conocimiento? Y todos sus lazos fueron desatados. Y todos sus lazos fueron desatados, y sus regiones y sus órdenes, y cada uno dejó su orden, y se postraron todos ante mí y ante mi vestidura. Me adoraron y cantaron todos juntos alabanzas a los interiores de los interiores con gran temor y poseídos de una gran agitación. Entonces dejan su orden para adorar al Señor, ¿no? Una orden, supongo que significa un tipo de trabajo específico que tiene, ¿no? Esta orden. Claro, es básicamente una orden, ¿no? Luego sigue diciendo, disculpen por la voz. Capítulo 13. Él entró en la segunda esfera. Wow, estamos viendo que hay muchas esferas. Ven la segunda esfera. Y abandoné esa región y llegué a la puerta de la segunda esfera, que es el destino. Que acá está entrando en temas muy interesantes, ¿no? El destino. Entonces, después todas esas puertas se agitaron y se abrieron solas. Entré a la casa del destino, brillando con una gran intensidad, y no había modo de medir la intensidad de la luz que estaba en mí, porque brillé en el destino 49 veces más que en la primera esfera. ¿Por qué 49, no? 49 veces más. 7 por 7, 49.
70 veces 7, perdonar 70 veces 7. Hay algo interesante en este número 49 veces, ¿no? Porque en manifiestos muy antiguos también se hablaba de los 49 niveles de la mente. Y bien, ¿no? Es interesante verlo de esta forma, ¿no? Bien. Wow. Ok, luego sigue diciendo: y todos los arcontes y todos aquellos que están en el destino, pero el destino es un lugar, el destino es un sitio, es... Bien, luego dice: fueron poseídos de una gran agitación, se postraron y fueron invadidos de un gran temor al ver la gran luz que estaba en mí. Arcontes. Esta palabra es también muy usada en varios textos, ¿no? Luego dice: y ellos observaron con atención mi vestidura y vieron el misterio de sus nombres. Siempre te dice el misterio de sus nombres, ¿no? Vieron el misterio de sus nombres. Vieron el misterio de sus nombres. ¿Por qué? Porque se refiere a que en las vestiduras está su propia identidad, ¿no? Y bien, entonces, porque sus nombres corresponden a ellos, ¿no? Y vieron el misterio de sus nombres. En ella y en su agitación estaban con gran temor, porque seguramente no sabían los nombres de los otros, ¿no? Pero al ver sus nombres es impactante porque se reconocen, ¿no? O sea, hay un tipo de reconocimiento. Y luego dice: ¿cómo fue que el Señor del universo pasó entre nosotros sin que tuviéramos conocimiento? Wow, otra vez, ya va como 3 veces, ¿no? Están diciendo las esferas, los habitantes de esas esferas, lo mismo. ¿Cómo fue que el Señor del universo pasó entre nosotros sin que tuviéramos conocimiento? Y luego dice: y todos los lazos de sus regiones y de sus órdenes fueron desatados. Y todos los lazos de sus regiones y de sus órdenes fueron desatados. Todos ellos vinieron inmediatamente, se postraron ante mí y me glorificaron, y cantaron alabanzas todos juntos a los interiores de los interiores. Que ya dijimos que es la parte más íntima que es básicamente el Señor, el Padre Celestial. Entonces dice: estando poseídos de gran temor y gran agitación. Gran temor, ¿por qué sentirían temor, no? Claro, es comprensible, ¿no? Porque el Creador pasó inadvertido y luego lo ves. Claramente es algo completamente potente, muy fuerte, ¿no? Y bien, tiene en este sentido, tiene esta parte de razón. Tiene esta parte de comprensión, ¿no? Podemos comprender básicamente estas cosas. Bien, entonces vamos a continuar. Capítulo 14. Él entró a los aeones. Ok, vamos a clarificar arcontes, vamos a clarificar esferas primero, antes que todo. Bien, entonces tenemos las principales esferas, ¿no? La esfera del caos, que es el límite entre la luz y la materia, ¿no? Y claro, es donde estaríamos nosotros, básicamente, o estábamos nosotros. Bien, luego está la primera esfera, que es el dominio de los planetas inferiores, donde está acá las esferas del destino, ¿no? El nivel donde los astros van influyendo, ¿no? Luego está la segunda esfera, que es la casa del destino, ¿no? Que es básicamente el zodiaco, ¿no? Porque son las 12 casas cósmicas, por así mencionar, que invierten en las almas un tipo de destino, ¿no? Un tipo de comportamiento. Podemos interpretarlo de esa forma. Claro, tendría sentido, ¿no? Porque acá se van a registrar las leyes kármicas, el patrón de nacimiento, ¿no? El alma va a descender
al mundo material y claro, recibe su signo zodiacal, recibe las condiciones de vida, ¿no? En la segunda esfera. Y luego están los aeones superiores, 12 aeones superiores. Wow, el reino de los arcontes luminosos o psíquicos, como se mencionaría, ¿no? Porque son mundos intermedios donde va a morar la inteligencia cósmica, ¿no? Y van a reflejar los signos zodiacales. Claro, se reflejan los signos zodiacales en la forma de potencias vivientes, ¿no? Y está más arriba el tesoro de la luz, ¿no? Que es el mundo divino, es el libre del destino, el libre de la materia, ¿no? El tesoro de la luz, ¿no? Y acá mora la divinidad, ¿no? Y luego está el inefable, ¿no? Que es el alma, bueno, el alma no, el origen absoluto, ¿no? Más allá de toda forma y conocimiento. Entonces, los arcontes, porque se habla mucho de los arcontes, ya vimos como hablaba como 5 veces, 5 veces de los arcontes, ¿no? Y claro, los arcontes son como poderes cósmicos, ¿no? Funcionan como, mantienen rigen, ¿no? La esfera material, rigen de esfera material y son intermedios entre la materia y el espíritu, ¿no? Son estos intermediarios y cumplen esta función de controlar, pero desde el punto de vista del alma que está oprimida en la materia, son opresores, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la materia, controlan la materia. Desde el punto de vista del alma, son opresores, ¿no? Y claro, están subordinadas al demiurgo, por así mencionar, que sería el creador de la materia, ¿no? Y entonces tenemos esta ascensión, ¿no? Donde básicamente los arcontes serían los señores del destino, o los poderes zodiacales también, y que se estremecen al verlo, ¿no? Y se abren luego las puertas de las esferas y entra Cristo, ¿no? Como símbolo de poder sobre cualquier autoridad, ¿no? Tiene autoridad sobre el destino, sobre el karma, sobre todo, ¿no? Entonces la luz de Cristo desata todas las regiones, ¿no? Desata todos los lazos, desata todos los lazos de las regiones. En ese sentido, eso significa que la luz crística, la luz de Cristo, la luz que estaba subiendo, libera las almas del poder del destino. Y es completamente interesante. Bien, estamos en el capítulo 14, vamos a acabar hasta el 16, que acaba la primera parte. Y abandoné esa región y ascendí a la de los aeones de los regidores, y llegué ante sus velos y sus puertas brillando con gran intensidad, y no había medida para la luz que está en mí. Sucedió entonces, cuando llegué donde los 12 aeones, que sus velos y sus puertas fueron sacudidas una contra la otra. Sus velos se apartaron a sí mismos espontáneamente, y sus puertas se abrieron una contra otra, y entré en los aeones, brillando con gran intensidad. No había medida para la luz que me rodeaba, 49 veces más intensa que la luz con la que brillé en la casa del destino, las casas del destino. Y todos los ángeles y arcángeles de los aeones y sus arcontes, y sus arcontes y sus dioses y sus señores y sus autoridades y sus tiranos y sus poderes y sus chispas de luz y sus fuentes de luz y sus inigualables y sus invisibles y sus antecesores y sus poderes triples me vieron brillar con gran intensidad, y no había modo de medir la intensidad de la luz que me rodeaba. Y ellos fueron poseídos de gran agitación, y un gran temor los invadió cuando vieron la gran luz que estaba en mí, y en su gran agitación y su gran temor se retiraron a la región del gran antecesor invisible y de los tres grandes poderes triples. Y debido al gran temor y a su gran agitación, el gran antecesor con los 3 poderes triples siguieron el movimiento de un lado a otro de sus regiones, y no pudieron cerrar todas sus regiones debido al gran temor que los invadía. Y ellos agitaron
a todos los aiones y todas las esferas y a todas sus órdenes, invadidos de temor y agitación debido a la gran luz que estaba conmigo, la cual no tenía el mismo poder que tenía cuando yo estaba en la tierra. Ok, cuando la vestidura de luz vino a mí, porque el mundo no podía soportar la luz tal como era en realidad. De haber sido así, el mundo y todo su alrededor hubiera sido destruido al momento. Wow, sino que la luz que tenía conmigo en los 12 aiones era de una intensidad de 8700 miradas mayor que la luz que tenía cuando estaba en el mundo entre vosotros. Wow, esto es completamente interesante, es muy profundo, esto es muy vasto. Bien, entonces acá voy a quedarme porque hay mucho que procesar y analizar. Entonces nos vemos el día de mañana. Perdón por la voz, estaba hablando como Chabelo, pero estoy muy concentrado en este libro y bien, ¿no? Entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, conózcanse a sí mismos, muchas bendiciones, tengan mucha fe y nos vemos el día de mañana. Por favor, sean muy felices, sean felices, decidan ser felices. Hasta el día de mañana, cuídense todos.